basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but an ambulance was called and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. El mundo del boxeo quedó sacudido. Jake Paul, la estrella de YouTube convertida en boxeador, canceló oficialmente su pelea contra Gervonta Davis. Es un giro sorprendente de los acontecimientos, ¿no es así? Pero esto no fue solo una cancelación de pelea, fue una ruptura. Una demolición brutal y pública, captada en video. Las preguntas abundan. ¿Fue una maniobra calculada? ¿Un desesperado intento de legitimidad? ¿O una demostración genuina del poder crudo de Davis y una dura dosis de realidad para Paul? Vamos a desglosar exactamente lo que pasó y lo que significa para el futuro de ambos peleadores y del deporte en sí. Las imágenes que desencadenaron todo este desastre son explosivas. Mostraban una sesión de sparring entre Paul y Davis, que rápidamente se salió de control. A pesar de ser visiblemente más pequeño, Davis desató un asalto implacable contra Paul. La estrella de YouTube parecía abrumada, luchando por defenderse de los feroces ataques de Davis. Y luego, el momento del que todos hablan, Paul desplomado contra las cuerdas, con el rostro contraído de dolor, una imagen clara de derrota. El inmediato desenlace fue caótico. La especulación se disparó. ¿Fue una brillante maniobra publicitaria? ¿O una brutal llamada de atención para Paul, cuya credibilidad como boxeador siempre ha estado bajo intenso escrutinio? Pero entonces, Jake Paul dio un paso al frente, lanzando una acusación seria. No solo dijo que fue una mala sesión de sparring, lo llamó una agresión. Lo que vieron en ese video, declaró Paul, con palabras que resonaron fuerte en internet, no fue una sesión de sparring, fue una agresión. Gervonta Davis claramente nunca tuvo la intención de que esto fuera un ejercicio de entrenamiento. Entró con un solo objetivo, lastimarme lo más posible. No era una observación casual, era una acusación de intención maliciosa. Las implicaciones son enormes. Paul continuó, revelando una profunda decepción y desilusión. Me he dedicado a este deporte, dijo, con un tono de traición en la voz, he entrenado sin descanso, llevándome al límite. Pero después de lo que pasó, no puedo, en buena conciencia, subirme al ring con alguien que tan descaradamente ignora la seguridad de su oponente. No se trataba solo de ego, era una declaración sobre priorizar su salud y bienestar por encima de una posible gran paga. Es un movimiento audaz que instantáneamente cambió la narrativa. El mundo del boxeo reaccionó con una mezcla de decepción y regocijo malicioso. Los fanáticos que esperaban un enfrentamiento de alto perfil quedaron desanimados. Los críticos, aquellos que siempre han cuestionado la legitimidad boxística de Paul, aprovecharon la oportunidad para ridiculizarlo. Pero entre las críticas generalizadas, hubo voces de apoyo. Muchos elogiaron la decisión de Paul de priorizar su salud, un mensaje poderoso sobre la importancia de la seguridad de los peleadores. Este incidente también encendió una conversación más amplia sobre la ética de las peleas de exhibición, especialmente aquellas que enfrentan a peleadores profesionales más pequeños y establecidos contra oponentes menos experimentados. ¿Dónde se traza la línea entre deporte y espectáculo? Es una pregunta crucial. Pero la historia no terminó ahí. Jake Paul intensificó la disputa, tomando una ofensiva legal. No fue solo una publicación en redes sociales. Su equipo presentó una demanda de $200 millones contra Davis, acusándolo de agresión. La demanda no se centraba únicamente en la sesión de sparring. El equipo legal de Paul argumentó que las acciones de Davis fueron premeditadas y maliciosas, un intento deliberado de causar daño físico grave, no un ejercicio de entrenamiento. Las apuestas acababan de subir considerablemente. Entonces, Gervonta Davis finalmente habló. ¿Y su respuesta? Una defensa desafiante. Primero que nada, comenzó Davis, con la voz cargada de agitación, dejemos esto claro, esto no fue una clase de ballet, esto fue entrenamiento de boxeo, y hay que respetar el maldito deporte. Pintó un cuadro diferente de los acontecimientos, acusando a Paul de provocarlo. Según Davis, las constantes payasadas y faltas de respeto de Paul lo llevaron al límite. Este chico Jake Paul, se burló, entra al gimnasio todo lleno de sí mismo, hablando basura, faltando el respeto a los campeones. ¿Cree que el boxeo es algún tipo de broma de YouTube? Pues adivina que, no lo es. Davis afirmó que la sesión de sparring se intensificó de forma orgánica después de que Paul comenzara a lanzar golpes salvajes y mostrar falta de respeto. Luego pasó a mostrar un montaje de sus mejores momentos, impresionantes knockouts, combinaciones feroces, aparentemente para enviarle un mensaje claro a Paul.
Tal vez, concluyó Davis, con la voz endurecida, esa pequeña probada le haga entrar en razón. El boxeo no es un juego, se trata de disciplina, respeto y voluntad de ganar. Y si no tienes esas cosas, mejor mantente fuera del ring. La reacción fue polarizada. Algunos fanáticos se alinearon con Davis, aplaudiendo su defensa de las tradiciones del boxeo. Otros lo vieron como una justificación interesada de violencia excesiva. Pero, independientemente de la opinión, la postura sin disculpas de Davis es innegable. Para Davis, la falta de respeto percibida de figuras como Paul era una afrenta directa a los valores del boxeo. Él no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras creía que se estaba socavando la integridad del deporte. Sus acciones y palabras fueron una declaración: no permitiría que lo que consideraba un comportamiento frívolo empañara el legado del boxeo. Ahora, la batalla legal se cierne con fuerza. ¿Tendrá éxito la demanda contra Davis? Sin duda implicará examinar minuciosamente los matices de los acuerdos de sparring y la definición de agresión. Más allá de la sala del tribunal, las repercusiones para ambos boxeadores son significativas. La reputación de Paul ha sufrido un golpe, alimentando aún más el debate sobre su legitimidad como boxeador. Davis, aunque aparentemente reivindicado a los ojos de algunos, enfrenta críticas por su comportamiento agresivo y posibles consecuencias legales. La pregunta ahora ¿es este el final de la saga Jake Paul-Gervonta Davis? Paul, en su declaración inicial en redes sociales, dejó la puerta abierta a una revancha, pero solo bajo medidas de seguridad más estrictas. Sin embargo, el daño parece estar hecho. El video del sparring proyectó una larga sombra, generando serias dudas sobre las intenciones de Davis y dejando a Paul tambaleando por la experiencia. Pero aquí hay más que analizar. Toda esta situación pone de relieve un problema más amplio dentro del mundo del boxeo, las líneas cada vez más difusas entre el entretenimiento y la competencia legítima. Las peleas de exhibición, a menudo con profesionales consolidados contra oponentes menos experimentados, son cada vez más comunes. Pero, ¿quién es responsable de garantizar la seguridad de los boxeadores en estos enfrentamientos poco convencionales? ¿Y cómo equilibramos el atractivo del espectáculo con la necesidad de proteger el bienestar de los atletas? Estas son preguntas con las que la comunidad del boxeo y los organismos reguladores tendrán que lidiar en el futuro. El incidente sirve como un recordatorio contundente de que, incluso en el mundo del entretenimiento, el potencial de daño serio es muy real. Y eso es algo que todos deben considerar. Y los efectos en cadena continúan reverberando en todo el panorama del boxeo. La demanda enmendada no es simplemente una batalla legal, es una campaña de relaciones públicas multifacética, un desafío cuidadosamente orquestado al orden establecido. But he didn't land anything clean, so I honestly didn't feel Mike Tyson's full power. Ha forzado un ajuste de cuentas, un examen largamente postergado de lo que realmente significa ser un boxeador profesional, de qué responsabilidades tienen entrenadores y promotores por la seguridad de sus peleadores, y de si el espectáculo de las peleas de exhibición ha, en su implacable búsqueda de entretenimiento, comprometido los valores mismos sobre los que se construyó el deporte. La percepción es innegablemente compleja. Por un lado, Paul se ha posicionado como un campeón para aquellos que de otro modo podrían estar indefensos, un defensor de los vulnerables frente a un titán establecido. Ha interpretado el papel de David contra Goliat con notable destreza, aprovechando el drama inherente a la situación para ganar simpatía y apoyo. Pero, por otro lado, el momento no podría ser más sospechoso. Tras un nocaut devastador, la demanda plantea inevitables preguntas sobre un comportamiento oportunista y una autopromoción calculada. ¿Surgió la demanda de manera orgánica a partir de una indignación genuina por las acciones de Davis, o floreció estratégicamente de las cenizas de un ego herido? Los argumentos legales en sí presentan una fascinante mezcla de precedentes establecidos e interpretaciones novedosas. El concepto de agresión en un contexto deportivo se entiende tradicionalmente como inherente a la propia naturaleza de la actividad. Se espera que un boxeador sea agresivo, que ataque, que domine, esa es la esencia del deporte. Pero el argumento de Paul gira en torno a la distinción entre una agresión aceptable y una violencia imprudente y descontrolada, retratando las acciones de Davis como excediendo los límites de la conducta deportiva legítima. Está trazando una línea en la arena, argumentando que hay una diferencia crucial entre un ataque calculado con miras a la victoria y un arrebato incontrolado motivado por algo más profundo, algo menos noble. Los testimonios de los testigos, como destacó Paul en su conferencia de prensa, son fundamentales para reforzar su afirmación. No son simplemente recuerdos de observadores fugaces, son relatos de profesionales experimentados del boxeo,
entrenadores, compañeros de sparring, árbitros, que conocen íntimamente los matices del deporte y la importancia de mantener un entorno seguro y controlado. Sus testimonios pintan el retrato de un Davis no solo agresivo, sino desquiciado, alguien que ignoró los protocolos de seguridad establecidos y parecía decidido a infligir daño en lugar de simplemente participar en una sesión de sparring competitiva. Más allá de la sala del tribunal, las dimensiones psicológicas de este conflicto son particularmente intrigantes. El diagnóstico de Paul sobre las acciones de Davis como derivadas de un problema real, una inseguridad profundamente arraigada que se manifiesta como agresión, es una evaluación audaz y potencialmente dañina. Es un intento de desmantelar la imagen de Davis, de retratarlo no como un atleta disciplinado, sino como un hombre que lucha con demonios internos. Sea o no precisa esta evaluación, resuena con un público cada vez más fascinado por los fundamentos psicológicos del rendimiento atlético. La decisión del equipo de Davis de permanecer en gran medida en silencio ante las acusaciones de Paul solo ha amplificado la narrativa. Si bien el silencio puede interpretarse como una señal de fortaleza y una negativa a participar en disputas triviales, también puede percibirse como una admisión de culpabilidad. La falta de una defensa sólida ha permitido que la versión de los hechos de Paul domine el discurso, presentando a Davis bajo una luz cada vez más desfavorable. El espectro del precedente se cierne sobre toda la situación. ¿Qué mensaje envía esta demanda a otros boxeadores que contemplan desafiar a campeones establecidos? ¿Inspira a quienes tienen agravios a emprender acciones legales, incluso si los riesgos son considerables? ¿Y qué impacto tendrá en el futuro de las peleas de exhibición? ¿Se volverán más cautelosos los promotores, implementando medidas de seguridad más estrictas y exigiendo evaluaciones psicológicas más completas para los boxeadores? Los efectos en cadena ya se sienten dentro de la comunidad boxística. Hay una sensación palpable de inquietud, la impresión de que la fachada cuidadosamente construida de profesionalismo ha sido irrevocablemente quebrada. El incidente ha forzado un ajuste de cuentas, un examen largamente postergado de los valores que sustentan el deporte. Y, quizá lo más significativo, ha puesto de relieve el frágil equilibrio entre el entretenimiento y la seguridad del atleta. El atractivo del espectáculo, la búsqueda implacable de mayores audiencias y bolsas más grandes, a menudo ha tenido un costo, el bienestar de los propios boxeadores. Los posibles cambios en el mundo del boxeo son profundos. Las evaluaciones psicológicas obligatorias para los peleadores que participen en combates de exhibición podrían convertirse en una práctica estándar. Podrían implementarse protocolos de seguridad más estrictos, incluyendo revisiones médicas más frecuentes y una aplicación más rigurosa de los límites de peso. Podría fomentarse un mayor énfasis en el espíritu deportivo y el respeto por los oponentes. Estos cambios, aunque potencialmente beneficiosos para la salud a largo plazo del deporte, también podrían tener consecuencias no deseadas, como sofocar la innovación y disminuir la emoción cruda y no guionizada que atrae a muchos aficionados al boxeo. El cambio de estrategia de Paul, pasando de una queja relativamente menor a una demanda completa centrada en la agresión, demuestra su brillantez táctica. Reconoció que simplemente alegar falta de respeto no sería suficiente, necesitaba escalar el conflicto, enmarcarlo como una cuestión de principios, una lucha por la integridad del deporte. Al lograr reinventarse como un campeón de los desfavorecidos, Paul ha transformado una posible vergüenza en una narrativa poderosa. El impacto a largo plazo de esta batalla legal está por verse. Es posible que Paul finalmente prevalezca en los tribunales, asegurando un acuerdo sustancial y consolidando aún más su posición como una fuerza disruptiva en el mundo del boxeo. Pero incluso si pierde, el incidente ya ha cumplido su propósito, encender una conversación muy necesaria sobre los valores que deberían guiar el deporte. Y luego, el último acontecimiento. Un comunicado recién publicado indica que, más allá de la acción legal, Jake Paul ha cancelado oficialmente todas las peleas de boxeo futuras planeadas para 2025. En una breve publicación en redes sociales, Paul citó preocupaciones sobre la seguridad de los peleadores y el potencial de una mayor escalada de violencia en el deporte. Entré en esta arena para demostrar un punto, decía la publicación. Ese punto ya se ha demostrado. Ahora es momento de enfocarme en otros proyectos. Este giro inesperado ha sacudido a la comunidad boxística, dejando a muchos preguntándose sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión de Paul. ¿Fue un acto genuino de contrición, una señal de que finalmente ha comprendido el potencial de daño que sus acciones han desatado? ¿O es una maniobra cuidadosamente calculada, una forma de desviar un mayor escrutinio y controlar la narrativa en torno a su salida del mundo del boxeo? La cancelación de futuros combates ha silenciado efectivamente a una de las figuras más controvertidas del boxeo, pero también deja un vacío en el panorama.
Plantea interrogantes sobre el futuro del deporte y si realmente puede avanzar sin abrazar una nueva era de responsabilidad y transparencia. Las acciones de Paul han dejado, sin duda, una marca indeleble en el boxeo, forzando un ajuste de cuentas que bien podría remodelar el deporte durante años. Y la saga, por ahora, parece haber llegado a una conclusión inesperada, aunque dramática. Sin embargo, la cancelación repentina no fue solo un gesto simbólico. Fue una jugada maestra estratégica, que subrayó la fragilidad del panorama boxístico y el potencial de disrupción que Paul representa. La reacción ha sido notable. Si bien algunos dentro del establecimiento del boxeo han expresado alivio, viéndolo como una forma de limpiar el deporte de una figura polarizante, muchos aficionados y analistas cuestionan el momento y la sinceridad de la partida de Paul. La sospecha persiste, ¿es esto una retirada o una astuta reubicación? El hecho sigue siendo que las acciones de Paul han expuesto vulnerabilidades dentro del boxeo. La presión implacable por generar ingresos, el afán de empujar los límites y las salvaguardas insuficientes para proteger a los boxeadores, estas son las verdades incómodas que la batalla legal de Paul y su posterior retirada han puesto en primer plano. Es un deporte, sin duda, pero uno en el que el valor de entretenimiento a menudo ha eclipsado el bienestar de sus participantes. La demanda por agresión, inicialmente desestimada por muchos como un truco publicitario, sirvió como catalizador, obligando a una reevaluación de los fundamentos éticos del deporte. No es exagerado decir que la imagen del boxeo ha sido alterada fundamentalmente, quizá de forma irreparable. El momento de la decisión de Paul es particularmente notable. El rumoreado enfrentamiento en 2025 con Gervonta Davis, una pelea que muchos consideraban un posible éxito de taquilla, ha sido definitivamente archivado. Davis, conocido por su devastador poder y talento innegable, representa todo aquello contra lo que Paul se ha posicionado, una figura tradicional, aparentemente intocable, en el mundo del boxeo. Al alejarse de esa pelea, Paul ha neutralizado efectivamente una gran amenaza para su narrativa, una que podría haberlo obligado a confrontar la misma imagen de forastero indisciplinado que ha cultivado. Pero la narrativa va más allá de una pelea cancelada. El mismo fundamento sobre el que se construye el boxeo, el atractivo del espectáculo, la búsqueda inquebrantable de entretenimiento, ahora está siendo cuestionado. El incidente obliga a una discusión necesaria. ¿Se evaluaron adecuadamente los riesgos para los boxeadores? ¿Se consideraron plenamente las posibles consecuencias de una lesión devastadora? ¿La insistencia en el entretenimiento cegaba al deporte ante los peligros inherentes? Estas son las preguntas que perseguirán a los líderes del boxeo durante años. Y aunque la salida de Paul pueda ofrecer un respiro temporal de la controversia, no borra los problemas. Simplemente los amplifica. La demanda en sí, incluso si finalmente no tiene éxito, ha sembrado dudas. Ha obligado a las organizaciones de boxeo a examinar sus prácticas, a reevaluar sus protocolos y a enfrentar la posibilidad de que hayan priorizado las ganancias sobre las personas. Los procedimientos legales, la atención mediática, la indignación pública, todo esto ha contribuido a un clima de mayor rendición de cuentas. Y aunque Paul pueda no haber ganado en un tribunal, indudablemente ha asegurado una victoria en la corte de la opinión pública. Ha logrado presentarse como un campeón de los desfavorecidos, un guerrero que lucha por la salud y seguridad de sus compañeros boxeadores. Y ahora, con la pelea rumoreada contra Gervonta Davis cancelada, la especulación gira en torno a cuál será el próximo movimiento de Paul. ¿Permanecerá en la periferia, agitando ocasionalmente el avispero y reavivando la controversia? ¿O se trasladará a otro ámbito por completo, aprovechando su nueva notoriedad para emprender otros proyectos? Las posibilidades son infinitas. Ha demostrado una notable capacidad para adaptarse, anticipar y manipular la narrativa a su favor. El impacto de las acciones de Paul se extiende más allá del ámbito del boxeo. Ha tocado una ansiedad cultural más amplia sobre la mercantilización de los cuerpos humanos, la búsqueda implacable de entretenimiento a cualquier costo y la erosión de los límites éticos. Se ha convertido en un símbolo de una generación desilusionada con las estructuras de poder tradicionales, ansiosa por desafiar el statu quo y exigir rendición de cuentas. Es una personalidad peligrosa, que atrae tanto admiración como condena. La cancelación de la pelea con Davis también revela un elemento estratégico más profundo. Consideremos nuevamente el momento. A medida que avanzaba la demanda de Paul, la presión sobre el liderazgo del boxeo sin duda aumentaba. Patrocinar una pelea entre Paul y Davis habría sido una apuesta enorme, con el potencial de exponer al deporte a un mayor escrutinio legal y publicidad negativa. Al retirarse efectivamente de la consideración,
Paul ha aliviado la presión y permitido que los funcionarios del boxeo respiren un poco más tranquilos. Es una victoria sutil pero significativa, que demuestra su capacidad para anticipar y manipular los acontecimientos a su favor. Las preguntas sobre las motivaciones de Paul sin duda persistirán. ¿Fue su acción legal un intento genuino de mejorar el deporte, o una maniobra calculada para mejorar su propia marca? ¿Fue la cancelación de futuras peleas un acto de contrición o una retirada estratégica? Las respuestas, quizá, nunca se sepan con certeza. Lo que sí está claro es que Paul ha alterado fundamentalmente el panorama del boxeo. Ha expuesto vulnerabilidades, encendido una controversia y forzado un ajuste de cuentas que resonará en el deporte durante años. El incidente subraya un punto crucial: las líneas entre el entretenimiento y el bienestar de los atletas se están volviendo cada vez más difusas. La presión por generar ingresos, el deseo de superar límites y la búsqueda implacable del espectáculo han contribuido a un clima en el que el bienestar de los peleadores suele quedar en segundo plano frente a las ganancias. Y es este desequilibrio fundamental el que Paul ha explotado tan eficazmente. Su partida, aunque aparentemente abrupta, es en última instancia una maniobra estratégica. Le permite controlar la narrativa, dictar los términos de su salida y consolidar su posición como una fuerza disruptiva en el mundo del deporte y más allá. Ha demostrado ser más que un boxeador, es un maestro de la autopromoción, un empresario astuto y un hábil operador político. De cara al futuro, el boxeo debe enfrentar las verdades incómodas que las acciones de Paul han sacado a la luz. Protocolos de seguridad más estrictos, revisiones médicas más frecuentes y un mayor énfasis en el espíritu deportivo y el respeto por los oponentes, todos son pasos necesarios para restaurar la confianza en el deporte y proteger el bienestar de sus peleadores. Sin embargo, implementar estos cambios no será fácil. Requerirá disposición para desafiar el statu quo, resistir la presión de priorizar las ganancias sobre las personas y adoptar una nueva era de responsabilidad y transparencia. El legado de Paul probablemente será complejo y multifacético. Será recordado como una figura controvertida que alteró el mundo del boxeo, desafió el statu quo y forzó un ajuste de cuentas que bien podría transformar el deporte durante años. Pero también será recordado como un símbolo de una generación desilusionada con las estructuras de poder tradicionales, ansiosa por exigir responsabilidad y dispuesta a luchar por lo que cree. Y, se le vea como héroe o villano, no se puede negar que Jake Paul ha dejado una huella imborrable en el mundo del deporte. El vacío que deja la partida de Paul del boxeo sin duda se sentirá. El espectáculo que aportó, la controversia que encendió y la atención que comandó serán extrañados por algunos. Sin embargo, también es una oportunidad para que el boxeo se redefina, adopte una nueva era de responsabilidad y transparencia, y priorice el bienestar de sus peleadores. El reto ahora es garantizar que las acciones de Paul sirvan como catalizador para un cambio positivo, más que como un momento fugaz de notoriedad. El deporte está en una encrucijada, y las decisiones que tome en los próximos meses y años determinarán su futuro por generaciones. El deporte está en una encrucijada, y las decisiones que tome en los próximos meses y años determinarán su futuro por generaciones.